vos sabés que nuestros sentimientos crean salud, ¿no? Exactamente. Nuestros pensamientos crean salud. Nuestros sentimientos y pensamientos van creando permanentemente. Inclusive la gran comprobación que viene a ser el gran capítulo de las neurociencias sobre aquello que los que trabajamos como médicos, pero más de una cuestión de no tanta comprobación científica, que hoy, gracias al tema de las neurociencias, se está comprobando, y que nuestros pensamientos crean vida, ¿no? Nuestros pensamientos y sentimientos pueden llegar a crear vida, pero también pueden llegar a crear enfermedad. Exactamente. Inclusive nuestros pensamientos se van estructurando a nivel mental a través de unas moléculas que se llaman neuropéptidos, ¿no? Y esto es bien reciente, es lo que no se conocía anteriormente. Es decir, bueno, los pensamientos y los sentimientos, ¿de qué manera? Nuestra mente, pero ¿de qué manera? Hoy se está estableciendo que ya está, y está bien claro, que el tema de nuestros pensamientos y sentimientos crean neuropéptidos que generan salud o enfermedad, ¿no? Esto es asombroso e increíble. Absolutamente. Y apasionante. Así como creo que ya describimos... Todo pasa por cómo pensamos y cómo sentimos y cómo actuamos. Somos eso, yo creo que te lo he dicho una vez, somos lo que hacemos en base a cómo nos han tratado, ¿no? O somos lo que hacemos en base a lo que hemos recibido. ¿Sí? Y yo tengo un concepto también de que somos energía. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y lo dice y lo tomo desde la Biblia, sí. Cosa que en las religiones hicimos las cosas al revés, y Dios dice que nos creó a su imagen y semejanza. Y nosotros, ¿qué hicimos? Siempre lo personificamos a Dios, sí. Lo hicimos un hombre, lo hicimos con pelo blanco, canoso, o sea, con una sabiduría, pero lo hicimos persona, lo personificamos, claro. Y en realidad es al revés. Dios es energía y nosotros en realidad somos energía. Por eso Dios dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Exactamente. Por eso ahí empiezan las cuestiones teológicas. Y la gran cuestión teológica es precisamente cuál es tu concepto de Dios. Es decir, si uno interpreta al Dios personificado, como vos decís, hecho, y nosotros hechos a imagen y semejanza de este Dios con barba y qué sé yo, este ser humano, por ahí vas con una idea, la idea religiosa, y si vas por la otra idea también está bueno, ¿no? La idea de decir, bueno, desde el punto de vista teológico también está la concepción de creer que hay un Dios, pero ya más desde el punto de vista de la energía, ¿no? Como aquello que creemos que, no sé, o asociamos el concepto de Dios como más una cuestión de naturaleza, una cuestión más de ecosistema, por así decirlo, y entramos más dentro de la cuestión del, bueno, como una apertura. ¿Qué pasa con esto de la existencia o no de Dios? Desde el punto de vista científico hay una tendencia a tener una especie de negación acerca del concepto de Dios, o en el mejor de los casos, bueno, contame cuál es tu idea de Dios y te diré si creo o no en eso, ¿no? Exactamente. Pero hay como una especie de apertura también desde la ciencia, sí, a pensar no en un Dios, como yo te lo digo, personalizado, como nuestras religiones clásicas nos han hecho creer, o nos han hecho tratar de instaurar esa idea, sí, sino como una concepción de Dios ya basada como una cuestión de energía, ¿no? Energética. Una cuestión energética, una cuestión de bueno, ¿por qué no puede estar en todos lados? Esta cuestión creadora, esta co-creación, o por ahí esta cuestión más ampliada, ¿no? De la vida, ¿no? Y en ese concepto, al ser energía, vos tomás eso de que somos energía y depende, y vibramos en alguna sintonía, y depende cómo estamos vibrando, es como nos conectamos con el otro. Viste, sí, que por ahí conoces a alguien y nada, te cruzás así, lo viste, una charla, y no sí, te cae bien. Sí. O al contrario, te cae muy bien, pero sin nada particular, o no, sí, hablaste, o cruzaste dos palabras, y vos digo, ese tipo me cayó bien. Con este tipo hay onda. Sí, con este tipo hay onda, con este tipo no hay piel. Porque sí, las energías son compatibles, o sea, se está vibrando en una sintonía similar. Sí, esto es muy interesante, ¿no? Científicamente es así, es decir, somos campos magnéticos energéticos, es decir, por ahí en la facultad no nos enseñan esto como médicos, no nos enseñan esto, pero en realidad después cuando uno va avanzando, el tema de los científicos, científicamente somos campos energéticos, es decir, anteriormente decíamos, bueno, esta es una cuestión de los orientales, pensar que somos energía, después el aura, el tema y por eso en lo que está basado el Reiki, es decir, todas las más posturas filosóficas que estuvimos viendo en el programa varios de estos temas. Claro, pero en realidad somos campos energéticos, ¿no? Somos campos energéticos vibrando en distintas sintonías o en igualdad de sintonía, ¿no? Son como moléculas, nuestro cuerpo son básicamente moléculas que se atraen o se repelen o se rechazan. Y que esto es así, que vos vas a tener piel con otra persona, no la vas a tener química,
o por así decirlo, energía con otra persona, no la vas a tener. Lo que pasa es que también se juega la cuestión psicológica, ¿no? La cuestión, como yo te decía, la cuestión física o psicológica también va creando en nuestra vida emocional moléculas, llamadas neuropéptidos, que van a generar un determinado tipo de conductas que nos van a permitir contactarnos o no con las conductas del otro. O vamos a acercarnos a las conductas o la conducta del otro nos va a afectar. O nos rechaza, claro. o sentir un rechazo. Exactamente. Esto se basa mucho en base a las experiencias vividas por cada uno, ¿no? No es lo mismo estar con una persona muy fanática y vos a lo mejor tener una apertura mental y estar abierto al conocimiento y a nuevas experiencias, con aquellas personas que a lo mejor están ultra cerradas y que no va a haber onda, pero no va a haber onda desde pensamiento. Y bueno, ya va a empezar a jugarse también lo que es el lenguaje no verbal. Claro. Ahí uno, cuando el ser humano capta lo que llama no hay onda, no hay piel con esta persona. Porque vos como hombre con una mujer podés encontrar esa piel desde el punto de vista de la atracción, de la química, ¿sí? Pero ya cuando estamos con un hombre, por ejemplo, que va más allá de lo que te puede atraer a nivel sexual, de la sexualidad, con ese hombre con el cual vos estás como intercambiando o no pensamientos, se empieza a jugar lo que cada uno ha vivido y las ideas que tiene cada uno, ¿no? Ahí es donde está el tema de lo que me atrae o me rechaza del otro, ¿no? Bien, absolutamente. Vamos a empezar a introducirnos en el tema de hoy, que son los ciclos de la vida. Ciclos de la vida. Y en estos ciclos de la vida vamos atravesando todos estos contactos y estas intercomunicación con el otro y estos intercambios de energía. Exactamente, sí, los ciclos de la vida, que es una escala, para ello me cuesta alejar un poco de mi cuestión científica, ¿no? Pero los ciclos de la vida es algo nuevo que se ha establecido en Gran Bretaña entre colegas, entre psiquiatras y psicólogos norteamericanos y británicos, donde ellos establecieron más o menos en nuestro mundo occidental, en base a la mayor expectativa de vida. Ellos tienen una expectativa de vida entre 80 y 90 años o más actualmente, y desde el punto de vista científico nosotros decimos que el cuerpo humano, la mente humana, un ser humano está preparado, por lo menos hoy por hoy, en esa maquinaria biológica asombrosa para vivir entre 100 y 120 años. Entonces el gran desafío para la medicina fue eso, ¿no? Para la ciencia en general, ¿qué pasa con estas nuevas etapas de la vida? ¿Sí? Y ahí se armaron los distintos ciclos de la vida, ¿no? Hablando de... la etapa es como una cuestión más estática. Cuando hablamos de algo más dinámico, hablamos de un proceso que se va dando. Y hablamos de estas nuevas etapas, procesos o ciclos de la vida. El primer gran ciclo de la vida es la infancia. ¿Sí? Tenemos una gráfica, una plaquita que teníamos. A ver si está por ahí dando vuelta. Ahí estamos, los ciclos de la vida. Tenemos la niñez. La niñez, de 0 a 12 infancia, años. De los 0 a los 12 años. En esa niñez o esa infancia que también se podría dividir en dos capítulos, de los 0 a los 6 años, 0 a los 7. Por eso, generalmente, cuando hablamos de construcción de la identidad, de las estructuraciones de la personalidad, ese primer septenio, inclusive para los orientales también, ese primer septenio, esos dos primeros septenios, esos primeros 14 años, yo me iría un poquito más atrás, no hasta los 14, hasta los 12. Sí, es como que es definitorio en la vida de un ser humano. Es muy importante. ¿Qué es lo que rige? ¿Qué es lo que va forjando la vida del ser humano de esos 0 a los 12 años? Desde el punto de vista biológico es que hay un gran crecimiento neuronal de nuestro cerebro en esos primeros 12 años. Prácticamente es como que se estructura prácticamente la base del 70 u 80% de nuestro cerebro en esos primeros 12. Por más que te diga, bueno, el cerebro crece hasta los 25 o 30 años, inclusive hay un concepto de neuroplasticidad, donde más allá, donde a lo mejor no hay una replicación de neuronas, pero sí hay un crecimiento de las prolongaciones de las neuronas llamaban axones y dendritas. Como que esas interconexiones no terminan nunca en tu vida. Claro. Ese es el concepto de neuroplasticidad bien nuevo, es esto, ¿no? Donde se pensaba que a lo mejor una neurona, que es la célula nerviosa, nacía y se moría a determinada edad. Hoy por hoy, prácticamente, no es que hablamos de una inmortalidad de la célula, porque vos con una borrachera estás matando 1 millón de neuronas, increíble, pero es así, matás tu capital más importante. Con la droga igual, más incluso. Obviamente, y básicamente el alcohol es una droga. Claro, ¿sí? Exactamente. Bueno, pero el tema es que en esos 12 años se genera prácticamente la estructuración de nuestro cerebro. El 70% se estructura en esos primeros 12 años de vida. Es fundamental, sobre todo de los 0, desde el día 0, es la alimentación.
¿Alimentación? para la cuestión biológica y el buen funcionamiento del cerebro. Por supuesto, la alimentación es clave. La alimentación es clave, por eso no va a ser lo mismo un chico que crece y se desarrolla con todos los nutrientes necesarios, un chico criado en un país. No vayamos. No nos vayamos a otro país. Claro, la gente piensa en Burkina Faso, en África. Sí, no, acá también. Donde se mueren en la expectativa. Bolivia ya tienen obviamente casi más expectativa que nosotros, ¿no? Vos pensás que la expectativa de vida en Bolivia hace 50 años era de 33 a 35 años. Ajá. Hoy prácticamente la misma que en Argentina. ¿Sí? Ha evolucionado mucho Bolivia. Es increíble. Sí. Yo estuve hace poco en Bolivia y no es más como pensamos solo a Bolivia como un país de infradesarrollo dentro de Latinoamérica. Hoy por hoy hay que ir a Bolivia si la gente puede ir para ver cómo está Bolivia, ¿no? Y para ver cómo estamos nosotros, ¿no? Porque decir Argentina y por ahí nuestro ego argentino nos impide ver cómo está la realidad del resto por lo menos de Latinoamérica, ¿no? La alimentación en la primera etapa de la vida es fundamental, Juan. Es fundamental. Ni hablar la lactancia en ese primer año de vida, ¿no? Esos primeros. Por lo menos el primer año. Por lo menos. Hay bebés niños que toman la teta hasta los 3 años. Sí. Sí. En realidad el tema de la lactancia tiene además de una función nutritiva, una función inmunológica. La función inmunológica es esencial, la defensa que le transmite la madre con el tema de la leche, el tema de la cuestión afectiva, es decir, cómo se juega afectivamente. Una conexión afectiva determinante y también para la constitución de toda nuestra estructura maxilar, ¿no? Lo que va constituyendo de toda la parte de la cara, especialmente del maxilar, básicamente está dado por esa primera 12 o 24 meses de lactancia. Porque hay algunas mujeres que hasta los 24 meses están la teta. Por ahí se recomienda por lo menos 10 o 12 meses de lactancia. Por lo menos. Obviamente después se van incorporando los distintos nutrientes, pero es esencial el tema de la variedad. Pero está muy bueno lo que vos decís con respecto al tema de la nutrición, porque es en esos primeros años de vida donde aparece el tema, por ejemplo, de la comida chatarra. Claro. El chico empieza como a desesperarse cuando ve por televisión, por los medios de comunicación, el tema de una hamburguesa. Y cómo la comen con avidez esa hamburguesa, ¿no? Es decir, el tema de los medios de comunicación y cómo juegan en la cabeza de los niños, el tema de la alimentación es clave. Claro. Así vos te das cuenta que el tema de la nutrición es un factor esencial. Y cómo los medios de comunicación tienen tanto poder ya para determinar a este sobreestímulo, ¿sí? Que es el tema de la alimentación. Y obviamente la comida chatarra es terrible. Y sobre todo desde el marketing, porque la hamburguesa, esta famosa, la del payaso, no es la más rica. Hemos ido a hamburgueserías locales, propias, y sirven unas hamburguesas, se me hace agua la boca, que son mucho más ricas, más sabrosas, más... Sí. Pero el marketing y la comunicación, claro, más completa. Y vos fíjate qué rica que es, por ejemplo, la hamburguesa casera. Exactamente. Me voy a una buena carnicería y yo por ahí busco la carne picada, es decir, y que la haga quien la haga, ¿no? Pero el tema de, ojo con el tema de las hamburguesas hechas o compradas, esto que entra por los ojos con el tema del marketing, ¿no? Con el tema de la comercialización. Pero el tema de la hamburguesa es como el elemento, como el signo capital hoy en día, ¿no? Vos fíjate que uno de los puntos que identificó, por ejemplo, a Estados Unidos, a la potencia que se nos mete permanentemente por nuestros ojos, y de allá se da casi todo, lamentablemente, es el tema de la hamburguesa. Claro. ¿Sí? Con el tema de la hamburguesa a la cabeza de cómo uno tiene que comer o qué es lo que uno tiene que desear, ¿no? Como si fuera algo tan rico. Sí. Entonces, el tema de la alimentación es clave. Por eso el tema de la familia, cómo hace la familia para oponerse frente a tanta maquinaria. Es simple, se come lo que hay en la mesa. Obviamente. Se come es simple. Claro, se come lo que hay. El concepto es, el nene me come papa frita nomás. Me come. El nene me come papa frita nomás. Otra cosa no le gusta. Sí, qué determinante es el tema de qué hacemos como adultos, ¿no? Es decir, más allá, qué comen nuestros hijos, claro. Sí, o qué pobres hijos, a qué mundo los arrojamos, ¿no? Es qué hijos arrojamos a este mundo. Pero nosotros como padres tenemos mucho que ver en la cosa. Y esto de la alimentación es fundamental. Y casi todo empieza por ahí. El cuerpo sano. Sí, es fundamental. Mente sana o mente sana y cuerpo sano. Es una cosa
ahí, ¿no? Es una unión, como decíamos, cuando hablamos de yoga, Sí. de yuk, que significa unión cuerpo, mente, espíritu, esto es así. No hablamos más de la división cuerpo, por un lado la mente, por el otro es cuerpo, mente, y ya que nombraste de entrada, Sí. la cuestión de Dios, Sí. ¿sí? Más como una cuestión energética y multifacética, y que está en todos lados, cuerpo, mente y espíritu como una cuestión integral, ¿no? Exactamente. Integrada, ¿sí? Somos 3 cuerpos. La respiración, que muchas veces el tema, ya que hablaban de yoga, por ejemplo, el tema de la respiración es clave, ¿no? Es fundamental. Pranayama se llaman la respiración de yoga, y cómo el tema de las asanas con las posturas son tan fundamentales. Cuando vos a un chico le empezás a enseñar a sentarse, porque no tenés que hacer la práctica de yoga como para decir, bueno, el yoga se puede comenzar por casa, por más que decir, bueno, el yoga llegó a mi vida solamente cuando era adulto. Sí, sí. ¿Por qué no empezar con las prácticas básicas para ya después, a lo mejor cuando vos podés elegir la técnica del yoga ya no como una salida frente a un problema? El yoga tendría que ser como una práctica saludable. Antes de... Claro, no puedo decir, bueno, yo tengo un problema con mi mujer y el yoga me va a solucionar los problemas. Ahí ya llegué tarde. No, ya está. ¿Está? Exacto. Por eso generalmente cuando Pero implementamos... generalmente empezamos a transitar estas cosas cuando buscamos salida o buscamos soluciones. Claro, claro. Que también es válido. Pero estaría bueno. Pero no te soluciona la vida, Juan. No, estaría Claro. a nuestros hijos empezar a que vayan incursionando en estas técnicas. Sin tenerlas, porque a lo mejor voy a poder entrar en un disenso con los profesores, que a mí me encanta que la gente haga yoga, por ejemplo, pero que no tomen a la técnica como que le van a solucionar las cuestiones más difíciles de solucionar su vida. Ahí ya llegamos tarde. Viene de nosotros, claro. Está bárbaro que la gente apele a recursos que le van a hacer bien, inclusive que no son invasivos. Claro. Yo me pregunto, vos mandás a tus pacientes, yo los mando a todo lo que les haga bien. Exacto. Sí, Incluso a cada uno le va a hacer, a lo mejor a alguno le va a hacer bien yoga, a otro le va a hacer bien, que es más hiperactivo, salir a correr, claro, a trotar por la montaña. A otro que tiene alguna inclinación artística, le va a hacer bien pintar o hacer alguna manualidad. Es más, vos decís, bueno, pero vos como médico psiquiatra, como terapeuta, ¿qué te gusta? ¿Qué tenés más inclinación? ¿A los psicofármacos? No. ¿O a mandarlo a hacer terapia? Ya conocemos. O yo, bueno, ya me conocés. Obviamente que yo me voy a inclinar Vamos más. al yoga. Por supuesto. Vamos al yoga, vamos a una psicoterapia, porque el yoga te va a dar un recurso, te va a dar una enseñanza para hacer algo muy profundo con tu cuerpo, con tu mente, pero no te va a ayudar a solucionar, por ejemplo, un problema afectivo. Si vos tenés un problema, por ejemplo, vos, Juan, estás con una mujer con la cual no amás o no deseas. Si vos vas a yoga, el yoga no te va a solucionar el problema. No. Te lo va a minimizar, pero el problema va a seguir. ¿Me entendés? O tal vez te va a ayudar a encontrar la solución. Yo siempre digo que en la meditación, por ejemplo, es muy difícil poner la mente en blanco absoluto y lograr un estado de elevación, ¿no es cierto? Se logra después de muchos años de meditación, de práctica y por momentos. Pero lo que viví yo, por ejemplo, con la meditación, que se cruzan los problemas, vos durante estar en la meditación pasan las cuestiones cotidianas, lo que estuviste viviendo en el día o lo que estás viviendo. Y en ese pasar de esas cosas cotidianas, te das cuenta que no es tan grave el problema. Te cae la ficha de que no es tanto como te estabas haciendo en la cabeza, o te aparece la solución. Primero porque oxigenás el cerebro, tanto en el yoga como en la meditación. Nosotros cuando respiramos utilizamos entre 400, 600 gramos de oxígeno, y los pulmones tienen 3 litros de capacidad. Entonces, cuando vos haces 3 respiraciones profundas y entras en una meditación, oxigenás todo tu cerebro, oxigenás todo tu cuerpo. ¿La tortuga sabe cuánto vive? 100 y pico de años. ¿Sabe cuánto vive el perro? No mucho. Claro, porque tiene una respiración cortita. El perro jadea, la tortuga hace respiraciones profundas. Mira, eso no lo sabía. Entonces es así. El tema de la meditación, tanto como el yoga, lo que te ayudan es a respirar profundamente y a conectarte. Hay gente muy evolucionada que dice, por lo menos entre media hora y una hora por día habría que tratarse de conectar con uno mismo. Llámalo meditación o llámalo como lo quieras llamar. Pero es fundamental el tema de aprender a respirar. ¿Y qué pasa con tu vida? Porque el único instante real es el aquí y ahora, y el único cambio lo puedes hacer en el aquí y ahora. Exactamente. Entonces, bienvenido el yoga, bienvenida la meditación. Hoy por hoy, la meditación tiene un lindo nombre que se llama Mindfulness,
que bueno, esta semana tengo un congreso internacional de psiquiatría, nos encontramos con psiquiatras de prácticamente toda la Argentina y también con psiquiatras del mundo, 3 o 4 días intensos que tenemos. Bueno, así que dentro de 15 días, si querés, te voy a traer las novedades. No, absolutamente, pero vamos a estar esperando. Uno de los grandes puntos es este lindo nombre que se le da a la meditación actualmente, se llama mindfulness. Mindfulness significa como una especie de plenitud o conciencia plena, es como estar con la conciencia en el aquí y ahora. ¿No? Esto es una técnica psicoterapéutica bien actual que hace, no sé cuánto hace que venimos charlando de esto. Hace rato, ya desde que comenzamos el programa hablábamos de esto. De hace 20 años cuando yo empecé con el programa en Venado Tuerto. ¿No? Todas las técnicas alternativas hablan del aquí y ahora. Hace unos programas atrás con Ana María Feliciardi hablábamos, ella que es astróloga, nos hablaba de transitar el aquí y ahora. Con Pablo Filotrani con el tema de yoga también hablamos. Matías Di Stéfanos también nos contaba de esto de vivir el aquí y ahora. Lorena Martínez, que va a estar en el programa que viene, sí. También con todos estos temas. Todas hablan del vivir el aquí y ahora, que el pasado ya está, ya pasó, ya fue, es parte de lo inevitable. Y ya quedó atrás. ¿Sabés qué es lo más importante? Más allá de que yo me muera o deje de existir, o yo no esté más contigo, que lo voy a lamentar por eso, o no esté más con mis hijos. El tema, yo quiero dejar esto asentado, ¿no? Más allá de todas las búsquedas que hagamos los seres humanos, lo más importante a solucionar, o a intentar solucionar, es el gran desafío de para qué estamos en esta vida. ¿Por qué estamos, pero no en el futuro? ¿Para qué estoy hoy acá? Ahora. ¿Para qué estoy acá? Si yo estoy para sufrir, para cargar la cruz, me estoy equivocando. Claro. ¿Sí? Si yo estoy siguiendo mandatos del pasado porque mi papá, mi mamá me mandaron, estoy equivocado. Todo lo que vos fuiste hasta ahora, si estás regido por mandatos, es lo que no sos, porque te sigue manejando tu ego. Claro. Y todo lo que vos sos, todos tus deseos, es lo que vos sos. Entonces vos sos potencialidad pura, pero la única manera de poner a jugar esa potencialidad, esa gran potencialidad pura, es que vos te conectes con el aquí y ahora. El único tiempo real es ahora. Entonces yo me tengo que contactar con realmente qué me está pasando ahora. Cuando vos estás en una clase de yoga, por ejemplo, una clase, tomando Reiki, una clase de meditación con vos mismo, o lo que sea, una cuestión psicoterapéutica, y la persona toma conciencia de lo que le está pasando, es maravilloso, porque ahí comienza tu vida. Aún en el malestar, aún como decís, bueno, me estoy sintiendo mal porque estoy haciendo esto. Porque está bueno, claro, porque está bueno decir, bueno, pero ¿por qué estoy sintiendo este malestar? Llamarlo angustia o como quieras llamarlo. Por eso no hay que escaparla de esa situación de malestar, porque puede ser el gran desencadenante para comenzar a vivir una gran vida. Porque si no seguimos como dormidos, no despertamos nunca, y la gente generalmente, el 97% de la gente no vive, solamente sobrevive en base a mandatos que hay que seguir. Exacto. Si la gente supiera que hay 3 palabras sobre las cuales hay que reflexionar, que se llama malestar afectivo relacional, MAR, estás trabajando sobre la gran causa que médicos, psiquiatras, terapeutas, maestros de yoga, lo que sea, están escapándole. ¿Por qué? Porque nuestra propia vida también está llena de miserias. Nuestra propia vida está llena de imposibilidad de tomar una distancia de ese malestar afectivo relacional. Yo tengo que seguir con esta persona, a pesar de que no la deseo, a pesar de que me siento mal, o egoístamente la estoy tomando para mí, sabiendo que ella no me ama, no me desea, porque con mi propia soledad no puedo. Todo se resume, toda la vida humana se resume a estas 3 palabras. Malestar afectivo relacional. Que será un malestar afectivo relacional cuando vos dependés de tus padres y vivís con tus padres, que es el gran primer obstáculo del ser humano, o malestar afectivo relacional conyugal cuando ya estás con una pareja establecida. Todo lo demás que hablemos de yoga, de Reiki, de niños índigos, de medicina, de psiquiatría, va a ser un complemento o tiene que ser estructurado en base a esto. Porque si vos no trabajás la felicidad desde la infelicidad, no trabajás nada. Solamente estás dando lindas recetas, estás hablando lindas cosas y lindas palabritas. Pero para ser feliz, tenés que erradicar de tu vida la causa más importante de infelicidad, que es el malestar afectivo relacional. Y vos, sin darte cuenta, lo dijiste al principio. ¿Qué pasa con esa persona con la cual yo no tengo onda? Yo lo que estoy diciendo en este momento es un discurso política, socialmente, psiquiátricamente incorrecto, y sé que a la gente le va a molestar muchísimo, y porque la sociedad misma está en contra
de tomar una distancia de aquella persona que vos ya no deseas o amás. Es preferible juntos hasta que la muerte nos separe y sufrir ahí porque nos han metido eso en la cabeza. Ya no tanto. Pero no te creas, sí, Sí. pero Cuesta. es lo que está implementado y estructurado en nuestra sociedad. Sí. ¿Sí? Por eso es tan mal visto a la gente que se separa, o aquella persona que a lo mejor tiene 30 o 40 años y decide estar sola porque decide estar sola. Sí. ¿Qué haces con 30 o 40 años solo o sola? Y es complejo lograr una buena relación de pareja si uno no está bien con uno mismo. Por supuesto. Porque, Por supuesto. Como esa persona que llega a los 40, 30 y pico años y no formó una pareja y ya empieza a desesperarse, a asustarse y forma relación con lo que se le cruce, pero en forma hasta desesperada por formar una pareja, y cuando en realidad lo que tenemos que hacer es empezar quizás es el aprendizaje de esa persona, Seguro. estar bien consigo mismo, Es que no hay otra en esa posibilidad. soledad. Disfrutar. Es así el Es tema, así. Juan. Es decir, uno empieza a vivir cuando uno empieza a estar bien con uno mismo. Es decir, y aparte si vos no estás bien con vos mismo, dándote cosas que te gustan darte, dejando de hacer cosas que tenés que hacer porque los demás te dijeron que tenés que hacer, Claro. es imposible estar bien con otro. Es decir, no se puede estar bien con otro si vos no estás... la famosa frase bíblica, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero el primero es darse a uno mismo. Es amarme a mí No hay- mismo. no hay otra posibilidad. Exactamente. El otro día me acordaba, pensaba en esa frase, claro. pero nunca nos habló en la Biblia de amarnos, de cómo nos tenemos que amar a nosotros mismos. Pero- O sea, el concepto de amarnos a nosotros mismos está dejado Porque se gesta muy ahí. de lado. Se gesta cuando dijimos el tema de la primera etapa. Claro, Vos tenés porque tiene que ver todo con todo. Exacto. En esta primera etapa de la vida es cuando se empieza a tener que gestar esto. esa era la próxima pregunta. ¿Cuánto incide el afecto que recibimos en esa Todo, primera etapa? todo. Es De decir, nuestra madre, de nuestro padre, de nuestro entorno. cuando hablamos de aquellos niños que fueron favorecidos por un gran amor, por un hogar sin vejaciones, con un hogar donde le dieron amor, calificación, lo valoraron, lo tuvieron en cuenta. Y voy a esto que es importantísimo. Si hubo buena relación entre papá y mamá, porque no te asegura siempre que vos, por más que tengas a tu padre y a tu madre juntos, que vos seas Que sea un niño feliz. Exactamente. Ojo con esto, ¿eh? Puede haber madres que crían a sus hijos, que se llaman familias monoparentales, madres solteras que crían a sus hijos y pueden tener hijos maravillosos. Absolutamente. Esto hay que saberlo. Pero lo que pasa es que esto... Que le dan todo el amor, esas Todo. madres sola que termina criando a su hijo y le da todo el amor que se le puede dar. sin sobreprotegerlos. Sí, Y sin exactamente. sentir culpas porque hay que darle todo, porque yo trabajo. No. Porque también está El límite es fundamental. Exacto. Es lo que vos decías, bueno, no hay que comer la hamburguesa porque me entra por la tele, ¿no? Claro. Vamos a comer lo que hay acá. Vamos a tratar de comer sano porque esto es lo que me hace bien. Exacto. No grasas, vamos a tener un poquito de todo, no transgénico, no esto que nos están metiendo por la tele, Sí. ¿no? Es decir, una madre puede ser mucho mejor que aún teniendo el hombre al lado. Ojo con esto, como puede haber hogares de padre y de madre excelentes, Sí, sí. siempre y cuando haya buena conexión entre esos padres. Por eso esa primera etapa... Más allá de la relación entre ellos, o sea, Todo. que tiene que ser una relación armónica, pero a la vez los hijos tienen que ser la prioridad. Yo siempre digo que mis hijos son nuestra prioridad con Lo que su sucede es que los chicos son como radar, más que radares son como satélites, te captan hasta el último detalle. Si papá y mamá no están bien, Sí, ellos sí. lo están captando. Sí, sí, lo toman. Puedes decir, bueno, yo voy a aguantar para que mi hijo Por tenga... mis hijos. Claro, por mis hijos. Y ahí es, Pero por bueno, ahí no es sano también para yo ellos. me sacrifico y estoy con mi mujer que no amo, que no deseo, me lleno de trabajo, me lleno de alcohol, me lleno de otras cosas porque no aguanto estar en esta situación relacional. Pero los hijos van captando esto. Sí. Los hijos van captando esto. Ahora vos decís, hay hogares extraordinarios, maravillosos, con un padre y una madre que se llevan bien. Bueno, esto es bárbaro. Eso es bueno. Esto es maravilloso. Y esto es real y existe. Sí, sí. Lo terrible, no estoy hablando de esto que se da y es lo mejor que te puede pasar como persona. Estoy hablando de lo otro, de cómo uno tiene que soportar un vínculo donde no hay más deseos, donde no hay más amor, con la excusa de que los hijos, y que si tomamos una distancia los hijos van a sufrir. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en esta primera infancia? Se juega esto. ¿Sí? ¿Qué estoy recibiendo de papá? ¿Qué estoy recibiendo de mamá? Pero ¿qué estoy viendo de la relación entre ellos? Claro, también. Sí. Pero este concepto entre los 0 y los 12 años es clave.
Es fundamental. ¿Sí? Madre monoparental o un padre muchas veces que crea un hijo porque a lo mejor ha decidido, Sí. ni hablar en el momento actual, pero ¿qué pasa cuando el padre y la madre están juntos? Hay que tratar de ver qué pasa entre ellos, porque el chico está captando y recibiendo todo eso. No solamente está recibiendo la cuestión directa de la madre o la cuestión directa del padre. Está viviendo, el chico está recibiendo lo que pasa entre los padres. Es clave en estos 0, 12 años, 13, 14. 13 ya estamos hablando de una pubertad. Pubertad es la capacidad procreadora, ¿sí? La capacidad procreadora biológica, lo cual no significa la capacidad biológica, psicológica de ser padre o madre. Preparado, claro. ¿Sí? Y ahí ya da comienzo al segundo ciclo, que es el tema de la adolescencia. Adolecer significa padecer, pero también significa crecer, significa la gran etapa del aprendizaje. La etapa donde entramos a jugar el tema de lo que hemos aprendido en la infancia, ¿no? Si pensamos... Y uno como padre empieza a cosechar lo que estuvo sembrando en esas etapas de la infancia. Porque bien es una etapa de rebeldía y a ver cómo maneja la rebeldía de sus hijos adolescentes. Claro. Lo que me quedó pendiente de la etapa de la infancia, la importancia de escucharlos a los hijos. Por ahí uno viene y dice, papá, porque el juego de la Play te empieza a contar, y para uno, por ahí como padre, como adulto, parece que es una pavada, pero para él es muy importante el niño, porque es su mundo, es su interés, es su vida, la etapa que pasó o el juego que aprendió a jugar. Y es muy importante para ellos prestarle atención y escucharlos en esas cosas que a nosotros nos parezcan una pavada. Sí, por lo menos si somos muy ignorantes comparados con ellos. Por lo menos que nos cuenten. Por lo menos que nos cuenten. Nosotros, escucharlos. Y ya con escuchar se hace muchísimo. Exactamente. Porque ya le estás dando a tu hijo, ya le estás enseñando a escuchar. Es decir, vos escuchás. Y le estás enseñando a hablar, que él sepa que te puede contar sus cosas, que puede hablar de sus cosas, porque vos lo vas a estar escuchando. Lo más interesante, es muy buena la pregunta, lo que estás diciendo es maravilloso, Juan. En terapia, por ejemplo, cuando uno trabaja terapéuticamente, lo más interesante, por lo menos de mis pacientes, miles y miles de pacientes que yo he visto, lo que más me han dicho, casi todos, es esto, que conmigo aprendieron a escuchar. Es decir, yo cuando vos aprendés a escuchar, es muchísimo lo que ya incorporás en tu cabeza. Porque vos escuchando ya actúas como una especie de modelo para que el otro aprenda a escuchar. Claro. Entonces vos escuchando ya podés interactuar con otro, ya empezás a tener empatía, ¿sí? Ya empezás a desarrollar por lo menos la capacidad o el germen de la tolerancia, la paciencia, ¿sí? Ya empezás a ver al semejante como una especie de posibilidad de crecimiento, de potencial de crecimiento. Ya estás saliendo de vos como para empezar a crecer con el otro, porque no hay crecimiento sino en otro. Claro. Sino nada más aburrido que repetirnos permanentemente nosotros, ¿no? Entonces, uno va creciendo en los vínculos y la mejor manera de crecer es aprender a escuchar. Si vos me decís, bueno, ¿qué es la humildad? Para mí la humildad es esto, es aprender a escuchar, a interactuar con el otro y crecer a partir de esa gran apertura de escucha que uno puede tener, ¿no? La humildad no es estar harapientos por el mundo o hacerse el pobre. La humildad es la capacidad de escuchar, de reflexionar, de tener en cuenta la palabra del otro como que es muy valioso. Y ponerse en el lugar del otro. Y ahora eso ya es empatía. Ya es la empatía. La empatía es clave. La empatía es clave como por decir, bueno, el psicópata, por ejemplo, no tiene empatía. Claro, el psicópata no tiene empatía, siempre te culpa, siempre te hace las cosas porque vos sos el jodido. Es decir, la empatía es lo que nos hace básicamente buenos seres humanos. Y eso de poner siempre la culpa en el otro. Siempre. Exacto. Siempre. No hacernos cargo. No hacerte cargo en lo más mínimo. En lo más mínimo. Exacto. Y esto es muy frecuente en las parejas, por ejemplo, ¿no? Es muy frecuente en las parejas. Donde la lucha de egos. La lucha de egos es terrible. Donde más se da es precisamente en la pareja. Por eso cuando hablamos de la construcción o génesis del ego, esto es muy interesante cómo siempre se pone a jugar con el otro, el ego. El ego son los personajes que a vos te han dicho que sos. Es decir, que es todas aquellas cuestiones que te han enchufado de que naces, papá, mamá, tíos, abuelos, el hijo del tío de lo que sos, lo que es decir, en realidad lo que te enchufaron los demás. Claro. Eso es el ego o la soberbia, ¿no? Y en realidad, por eso el ego, la soberbia está vinculado en lo que no es algo propio, es algo que te colocaron los demás. Pues bueno, ¿hasta cuándo voy a tener este ego, esta soberbia, si yo no soy eso? Claro. Cuando vos tomás conciencia de yo no soy eso, ahí empezás, como yo te decía anteriormente, ahí empezás a ser vos. Ahí empieza la verdadera construcción de tu identidad. Que son tus propios deseos, tu
pura potencialidad. Deseo puro. ¿Vamos con la adolescencia? Adolescencia. Entrás en la adolescencia más o menos después de esta pubertad que dijimos que es la capacidad biológica, no psicológica. De 13 a 29 años. Esta... Un poquito más. Hay adolescentes de más de 30 también. También, ¿no? De 40 y 50. Hay adolescentes de 40. ¿Qué es adolescencia? Adolescencia significa por ahí padecer, ¿no? Significa crecer, es decir, esta cuestión media paradójica, contradictoria entre el crecer y sufrir o el adolecer. ¿Cambiaron los parámetros de las edades? Antes de la adolescencia empezaba un poquito después, ¿puede ser? La adolescencia empezaba un poquito después, 15, 16. 13, 14, 15 años, y se achicaba un poco más. Antes jamás hablamos de una adolescencia. Antes a los 18 años ya será grande. Sí, a los 20 años ya era un adulto. Pero la gente se moría a los 50. Exacto, la expectativa de vida era hasta los 50 era años. 50, 60 50, años. 60 años, exactamente. Hoy Y una mujer de 40, yo me acuerdo, mi abuela a los 40 años era la nona, ya, de batón y de mujer grande, nona. Sí. Y hoy las mujeres de 40 años están en el mejor momento de su vida. De los 40 y los 50 son los 40 y 50 hay donde mejor está la mujer, ¿no? Exactamente. Por ahí nosotros estamos en esa edad donde vos, por lo menos para mí, donde la mejor etapa de la mujer, por lo menos para mí, es entre los 35, 40 y 50 años. Sí. Cuando tengas 70, si llego a los 70, claro, ya te diré. Cambiaremos. Pero para mí sí, para mí la mejor etapa de la mujer es esa, entre los 35. Si ha hecho esta evolución, pues después, paralelo a esto, podemos hablar de lo que es el tránsito del camino de la sabiduría, ¿no? Que no es lo mismo que el tema de los ciclos de la vida. No. Que si tenemos poco de tiempo, después te lo voy a metaforizar con respecto a esto. La adolescencia es este gran periodo extendido, ¿sí? Donde, ¿qué pasa con los adolescentes? Los adolescentes se quedan dentro de la casa, pues vayamos a la clase media, se queda porque está cómodo, está piola, le lavan la comida, le lavan la ropa, exacto, está ahí, hasta se puede llevar a su novio se puede instalar ahí, hasta tiene un hotel. Claro. Tiene Netflix, tiene computadora, tiene internet. ¿Qué te vas a ir de ahí? Tiene celular. ¿Qué te vas a ir? Claro. Si estás en el lugar más confortable del mundo. Entonces, ahora, yo voy a esto. La comodidad, voy a decir una frase que por ahí no es muy agradable para los adolescentes. La comodidad te enferma. Sí. La comodidad es maravillosa porque a vos te hace permanecer en la zona de confort. El permanecer en la zona de confort, y esto lo vemos después con la prolongación de la vida, donde por ejemplo en el Alzheimer la persona está como muy confortable ahí, no hace cambios. Si hay algo que hacer en el Alzheimer, en el principio del Alzheimer, como por lo menos para intentar que no progrese el Alzheimer, es generarle distintas rutas, distintas alternativas. Sorprender a ese cerebro que tiene la intencionalidad de permanecer en esa zona de confort, instalarse ahí, quedarse ahí, con lo conocido, por eso más vale bueno, como dice el malo conocido que bueno por conocer. Esta frase es perversa para el cerebro porque vos lo enfermás completamente. Está bueno sorprenderlo, impactarlo, angustiarlo para que haya movilidad de vez en cuando del cerebro, ¿sí? No quedarte instalado en la angustia, pero por lo menos angustiarlo de vez en cuando para que haya cambio, ¿no? ¿Sí? El adolescente se queda ahí, claro, porque está cómodo, persiste. ¿Qué me van a sacar de ahí? Ni loco me voy a sacar. Y sobre todo un adolescente con adicciones. Bueno, el precio que... Ahí está, perfecto con lo que decís. El precio que vos pagas por esa comodidad, uno de los precios es el tema de la adicción. Te lleva a la adicción. Exactamente. La adicción es el no poder decir, ¿no? El no poder ponerle palabras, el quedar anquilosado a un sistema, el quedar pegado a un sistema, el no desarrollarte. No nos olvidemos que mamíferos, nosotros venimos mamíferos, básicamente de los primates, que quedan pegados a su madre se mueren. Claro. El adolescente de 20 y pico, o 30 y pico, 40, que se queda pegado a su madre, o lo paga con una psicosis, una esquizofrenia, o con una adicción, o con algo complicado, donde a lo mejor no desarrolla su vida, a lo mejor compartiendo su vida con alguien. Claro. Dijimos que es maravilloso estar en pareja a determinada edad, pero está bueno permitirse esa posibilidad de estar compartiendo tu vida con alguien. No está bueno, dijimos, a lo mejor, estar con alguien por estar. Pero sí es maravilloso compartir tu vida a determinada edad con alguien. Desde dos individualidades. Exactamente, donde vos, por ejemplo, bueno, he vivido mi vida, he tenido experiencias y tengo ganas de compartir mi vida con alguien. Salgo de ese narcisismo primario, donde me he dado muchas cosas para mí, y me siento capaz y con ganas de compartir eso que me he dado con otra persona. ¿Sí? Ahora, si vos te quedas ahí, y no tenés la posibilidad, porque el sistema familiar te ha chupado, y vos inclusive, si está papá, mamá o mamá sola, vos empezás a
a equilibrar una homeostasis, empezás a transformarte en un momento de homeostasis. Por eso realmente ocurre lo que se llama un síndrome del nido vacío o crisis que tiene que, sí o sí, que pasar la pareja es liberar o expulsar al chico. Por más que los adolescentes o chicos jóvenes no les gusta escuchar esto, está bueno que los padres, hasta hay que preparar a los padres. Lo incentiven para que... Claro, no vas a ser un mal padre por pegarle una patada en el traste a tu hijo. Lo vas a enseñar a crecer. Claro. Si bueno, no tiene para comer, lo vas a recibir para comer. Si no tiene para unos mangos, le vas a tirar unos mangos, pero está bueno su vida. Que vaya haciendo su vida de a poco. Sí, pero hay que ir preparándolo, o sea, no de un día para el otro decirle, bueno, ya está, ahora te vas. Después de que lo tuviste todo el tiempo, no estudió, no trabajó, no se buscó un trabajo, no hizo una profesión, y un día le decís, bueno, ahora andate y buscate un trabajo. Esa tarjeta roja, que yo llamo expulsión saludable, no como la que estoy en la cancha de fútbol, me pegué una patadita y me expulsaron. Es decir, esa expulsión necesaria, hay que ir preparándola de a poco. Hay que preparándolo y una edad, desde la infancia, o sea... Primero capacitándose y estudiando, que vaya estudiando y buscando su vocación. Totalmente. Más allá de... No necesariamente tiene que sea abogado o médico. Que el joven... Que piense qué te piense qué le puede gustar, cuál es su vocación, qué se proyecta y apoyarlo en eso. Así es. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu propósito de vida? Porque si no un propósito de vida, puedes decir, bueno, tengo una pata afectiva que estoy desarrollando, me estoy construyendo, me estoy dando para en el futuro compartir eso con alguien, pero tu pata ocupacional es esencial, ¿no? Darle un propósito a tu vida, ¿no? Que aparte es el gran sostén si el día de mañana a lo mejor vos cortás con el amor de toda tu vida, ¿no? Claro. El tema de la explicitación, la expulsión y enfrentar el tema del nido vacío, la crisis del nido vacío es todo un tema trascendente en toda familia, ¿no? Sí. Por eso, la adolescencia es un momento complejo, un momento difícil y que se llega a enfrentar la adolescencia con todo lo que se ha tomado en la infancia. Por eso es tan importante, como volvemos a la infancia, todo lo que se ha enseñado en esa infancia. ¿Y qué le pasa en la cabeza al adolescente? ¿Por qué la rebeldía? Porque está en esa edad de que se cree que es más grande de lo que realmente es, o los padres pensamos que es más chico de lo que realmente es. Claro. Qué buena pregunta. Cada mundo adolescente es... Yo tengo 5 hijos, por ejemplo, de 21, 19, 18, 16. Recién estuve cenando con mi tercer hijo, con Ulises. Ulises es divino. Realmente me puse a trabajar, a charlar estos temas con él. Bueno, y los más chiquitos son Rocco de 9 y Hanna de 6. Pero cada uno son distintos, es decir, cada cerebro de cada uno, y básicamente los adolescentes, es diferente en base a que la madre es de una manera, el padre es de otra, la relación entre ellos es diferente, son distintas realidades. La experiencia que vive cada uno es distinta. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo ser el primer hijo que el segundo, que el tercero, que el cuarto o el quinto, o sea, porque las realidades son distintas. Sí. Lo importante es acompañar al adolescente en un tránsito que va a ser difícil, que no va a ser fácil, porque el adolescente muchas veces padece. No nos olvidemos que el adolescente está sufriendo muchísimos cambios. Si hay algo en lo cual está centrado la adolescencia es en el cambio físico, en el cambio psicológico, en este bombardeo hormonal que básicamente se da en esa primera etapa de la adolescencia, de los 13 a los 20 años. La adolescencia tardía es esa segunda etapa de los 19, 20 hasta los 29, por eso la tardía que se quedan por comodidad, pero en esa primera etapa adolescente está centrada básicamente por muchos cambios. Sí, cambios básicamente hormonales. Vos fíjate que a los 12 o 13 años en la pubertad, testículos y ovarios en las gónadas se empiezan a producir hormonas sexuales, empiezan a producir estrógenos y progesterona. Esta progesterona y este estrógeno producen cambios cerebrales profundos, cambios conductuales importantísimos, donde hay que acompañar al adolescente en esos cambios. Además de ver su cuerpo que ya no es el cuerpo del niño, ya es un cuerpo completamente diferente al que tuvieron. Y entonces empiezan todos los tipos de traumas y complejos y a compararse, empiezan a gestarse su identidad y su personalidad, y vos tenés un ser completamente distinto porque ya está tomando, cuando vos hablaste del tema de rebeldía, no es mala la rebeldía, ya está empezando a construir su propia identidad a partir de patrones externos. Entonces vos como padre también ver, tratar de con quién ser, no meterte, pero ver, tratar de estar alerta, expectante, alerta, orientar, guiar con quién se está juntando. Y generar el diálogo. Generar el diálogo, siempre la apertura del diálogo, siempre. Y la visión, el mirarlo a los ojos. El otro día escuchaba eso de la vista, de mirarlo, de
de que se sienta observado el hijo, Totalmente. el adolescente. Que se sienta mirado, que se sienta observado, que se sienta comprendido, que no se sienta juzgado, No, absolutamente. que se pueda ser guiado, que vos lo puedas orientar, que vos lo puedas guiar. ¿Sí? Más allá del tema del abrazo, viste que nuestros viejos antes nunca ni un abrazo, No nos abrazaban. ni un abrazo, ni jamás, ni un abrazo, ni un beso eran prohibido. Sí. Hoy por hoy nosotros, Sí, sí. a nuestros hijos lo abrazamos, y eso es importante, Sí. pero es muy importante, y tan importante como eso el tema de la comprensión, lo que vos decís, el tema de la mirada, el tema de la escucha, el tema del no juzgar, el tema de no pasarle nuestros resentimientos o nuestros deseos, decir, bueno, vos tenés que Sí, ser vos tenés que un ser gran jugador, lo nuestra que yo no frustración. era. Claro. Nuestra frustración, nuestra decepción, es decir, lo que Que nos tengan fue, las frustraciones propias. que tenga sus propias caídas, es decir. Y todo esto creo que se va gestando, se va desarrollando. Pero es mucho más fácil cuando vos estás bien como hombres con nuestra mujer. Ujú. Es mucho más fácil, Sí, sí. porque vos lo haces con muchas más ganas. Ahora, cuando vos estás mal, ya que nos ponemos como padres, Sí. cuando vos estás mal con tu mujer, esto es muy difícil de hacerlo. Pero es posible. Es muy posible y se puede hacer. Y que es que tiene. Tendría que ser, Y tendría que ser. Porque la prioridad tienen que ser ellos, más Claro. allá de la relación Pero que vos cuando, tengas, perdón, que uno Juan, tenga con cuando el nuestro hijo, cuando nuestros hijos están sufriendo, Mm. es porque nos están tirando una señal de que hay algo que por más que nosotros querramos ser buenos padres e intentemos ser buenos padre. padres, Errores vamos a tener siempre. siempre vamos a tener errores. Absolutamente. Pero hay algo profundo que nosotros no estamos viendo. Por eso yo muchas veces prefiero mucho más hacer terapia. Yo, por ejemplo, soy terapeuta de adultos y a lo mejor de vez en cuando veo algún adolescente. Ya prácticamente no veo adolescentes, sino que veo adultos, gente mayor de 20 años. Siempre prefiero trabajar con los padres, ¿sí? Siempre. Porque con los padres se puede trabajar mucho más Claro. que con un niño, con un adolescente, el cual vos tenés que aprender, Claro. más que enchufarle cosas. Hay que ver qué está pasando ahí entre los padres con cada uno de ellos. Exactamente. ¿Sí? Que por ejemplo, no están resolviendo entre ellos algunas cosas implícitas, no dichas entre ellos, y que el adolescente está sufriendo, está padeciendo. No es que el adolescente tenga un Está síntoma. captando. Claro, no es que el adolescente tenga un síntoma porque es loco, No. o porque es rebelde, o porque es un tarado. ¿De dónde proviene ese síntoma? Claro, y generalmente vienen de cuestiones familiares, vinculadas, bueno, ahí ya me pongo en terapeuta familiar, con triangulaciones familiares, con inversión de roles, Sí. con instigaciones. Son términos a lo mejor difíciles, si me querés preguntármelo te los digo qué significa cada uno, pero son cuestiones familiares que van a afectar a nuestros hijos si persisten o se sostienen en el tiempo. Inversión de roles, incongruencia jerárquica, instigaciones, o la instigación es mucho más perjudicial que el hostigamiento. ¿Sí? Claro. Preguntame por ahí si salteás algo que no es un No, término. no, yo por lo menos hasta ahora ¿Sí? más o menos voy. No, pero esto voy entendiendo. básicamente es lo que se juega dentro de un sistema familiar. Sí. Por eso voy a decir, bueno, si yo me estoy equivocando como padre y nos vamos a equivocar, y por más que yo sea médico, terapeuta familiar, Sí, sí, sí. me vivo equivocando, Sí, sí, sí. pero está bueno que mis hijos, yo con mis hijos le digo, bueno, ¿qué cagada me estoy mandando? Claro. Yo con mis hijos soy muy autocrítico, le digo, ¿en qué me estoy equivocando? ¿En qué le estamos errando? Claro, yo con ellos les digo, ¿qué no les gusta de mí? ¿Qué les molesta de mí? Bueno, yo soy siempre así, ¿eh? Claro. ¿Qué te molesta de mí? ¿Qué no te gusta? Pues yo soy muy autocrítico e intento cambiarme, por lo menos intento cambiarme. ¿Sí? Por lo menos la capacidad de escucha es esa, ¿no? Decir, bueno, ¿en qué me estoy equivocando? ¿En qué le estoy errando? Errores vamos a cometer siempre. Sí. Siempre nos vamos a equivocar. El tema es, no voy a la iglesia a pedir perdón porque me equivoqué, me dieron 10 Ave María Sí, sí, y 10 Padre listo. Nuestro y después cago al otro 50% Vuelvo a y equivocarme vuelvo a otra decir. Por ahí tiene que ser una cuestión más de autocomprensión. Y el tema es decir, bueno, si yo pido perdón porque me mandaron, pero también tiene que autoperdonarme porque si no, no hay una comprensión profunda. No autohostigarme. Claro, no sirve para nada. ¿Qué pasa con ese adolescente? El adolescente, si tiene padres comprensivos, va a salir del problema. Si tiene padres que reconocen que pueden tener problemas y se lo están transfiriendo al chico, el chico tiene grandes posibilidades de salir de sus problemas. Esto hay que saberlo. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa con la otra etapa? ¿Cuál es la próxima etapa? La etapa más maravillosa, pero por lo menos la que estamos transitando. Ah, estamos en esa. Estamos ahí. Estamos ahí. La etapa de la juventud. ¿no? Juventud. Juventud divino tesoro, diré Luca. Hasta ¿no? los 59 se sigue la juventud. ¿Vos sabés que sí? ¿Vos sabés que sí? Yo pensé que ya era adulto. ¿Vos sabés que sí? Me acabas de dar una gran noticia. La juventud que comienza a los 30 años es una juventud donde vos tenés la capacidad de, más que nunca, o por lo menos está bueno que adquieres la capacidad, como vos decías, de hacerse cargo, que es la responsabilidad. Sí. La responsabilidad, lisa y llanamente, es hacerte cargo, es adquirir la capacidad de respuesta frente a las distintas situaciones que vas viviendo.
Esto está bueno que decir, bueno, desde niño, desde adolescente, pero es muy difícil a un chico pedirle total responsabilidad y castigarlo para toda la vida por errores que cometió en esa infancia y adolescencia. Pero en la adultez uno ya, a partir de los 30, uno como que por ahí ya tiene que tomar un poco más de conciencia de que los errores van a tener como más peso. No es que nos vamos a dejar de equivocar. Claro. ¿Sí? Pero está bueno que aprendamos que vamos a hacernos cargo. Claro, hacernos cargo. ¿Sí? Y ahí es donde empieza la verdadera vida en cuanto activa, porque está bueno el hacerse cargo de uno mismo y tomar decisiones y hacer elecciones. Ahí comienza el tema de la juventud, ¿no? La juventud responsable, porque aparte estás con toda la polenta, con toda la potencia, es decir, no es que vos decís, bueno, tenemos 40, 50 años y estamos disminuidos, estamos hechos pelota, es decir, estamos con nuestros pensamientos a lo mejor tan intensos como a lo mejor los de adolescentes. Sí, lo que pasa es que a lo mejor ya tenemos la posibilidad de tener pensamientos, reflexiones, tenemos la capacidad de manejar un poco más la cuestión de la impulsividad, ¿sí? Ya tenemos la capacidad de pensar en ciertas cuestiones muy perjudiciales para nuestra salud. Más reflexivos. ¿Sí? Y entonces esta etapa está buena, como para decir, bueno, comienzo, eso yo te decía, el tránsito del camino de la sabiduría, entrar en esa etapa ya de aprendizaje, por lo menos, ¿no? Claro. ¿Sí? Aprendizaje y conocimiento, que ya te voy a decir que es ese camino después de la sabiduría. Tránsito generalmente donde uno construye una pareja, llamarlo familia, llamarlo la decisión de tener hijos o no tener hijos, donde vos te desarrollás con un oficio, con una profesión. Claro. Es una etapa maravillosa de la vida, ¿no? Maravillosa. Y quizás sea la etapa más productiva. La más productiva y la más productiva. Y en la que más se aprende. Y en la que más se aprende. O sea, porque hasta ahora, hasta donde el comienzo de esta etapa de juventud, uno viene, prácticamente incorpora conocimiento. Pero a partir de la juventud uno empieza a aprender, a hacerse carne de un montón de cosas. Tal cual. Que te empiezan a caer la ficha de cómo funciona. Me haces acordar a un filósofo alemán que se llama Friedrich Nietzsche. Nietzsche él decía que las tres transformaciones del ser humano, ¿no? Como que nacemos camellos, el camello como que vos decís va cargando de conocimiento y va cargando como hasta los 30 años. Claro. Después, la etapa del león, donde vos te vas revelando con todo lo cargado, y después en la última etapa, que es la etapa del niño, ¿no? Donde vos estás como otra vez más fresco, y donde es la verdadera esencia del ser humano. Por eso la otra etapa, ¿no? La tercera, pasamos a la última etapa de la adultez. Todavía no hemos llegado a esa etapa, que es la etapa de la adultez, la etapa entre los 60 y 79 años, que es esa etapa donde yo tengo a mis padres, tengo la suerte de tener a mis padres en esa etapa, y muchos familiares en esa etapa, y realmente veo que algunos están como muy afectados por esta etapa y otros están muy bien, ¿no? Muchos deciden entrar en la próxima etapa antes de los 79. Muchísimos. Que eso es la pena. Esa es la pena. Esa es la pena. Pasa por una decisión. Es una decisión. En muchos de los casos. Es una elección. Es una elección. Y hoy por hoy también vemos lo otro, gente de 60 años, 70 y pico años. Que siguen en la juventud. Y están bárbaros. Es genial. Y es genial. Y hay muchísima gente que descubre hasta su primer gran amor. Claro, a los 60, absolutamente. 60. Es increíble esto. Sí. O que descubran a lo mejor una vocación, un oficio que dejaron postergado. O que siempre lo tuvieron postergado y empiezan a estudiar cuando tienen ese tiempo. Y seguimos con la última etapa. La última etapa. Por eso no podemos hablar mucho de etapa. Sí, ya estamos finalizando. No hemos llegado. Pero la última etapa, que es la de los 80 años. La vejez. La vejez. ¿Qué es la etapa, de reflexiva? La etapa otoñal, donde por ahí uno no tiene... Los cuales en nuestra cultura occidental los hemos dejado de lado a los viejos, ¿no? En la cultura oriental el viejo se respeta, se escucha, es sabiduría. Y acá... Es más, lamentablemente Juan, no. Claro, es más, Juan, el tema de, que bueno lo que decís, hablamos del otro caminito que es el camino de la sabiduría, eso rápido te lo digo, el camino de la sabiduría vos partís de una estación que es la estación de la ignorancia. Claro. ¿Sí? Tus primeros años vos no sabés que no sabés. ¿Sí? No sos malo, pero no sabés que no sabés y todos partimos de esa etapa de la ignorancia.
Te lleva unos años entrar a esa primera locomotora, a ese primer tren. Necesitas a alguien que te suba, ¿sí? Sí. Maestros, padres, para llegar a esa primera estación, o segunda, perdón, estación, que se llama la estación del aprendizaje. Entonces vos ya sabés que no sabés muchas cosas, pero algunas ya como que estás viendo. Bien. La etapa del aprendizaje más o menos es esto que ya estamos a nivel de la adolescencia, cierre de la adolescencia. Para llegar a la etapa del conocimiento, que trasladarla de pronto a la etapa de la juventud, 30, 60 años, la etapa del conocimiento ya depende mucho de vos, que te subas a ese tren de profundizar el aprendizaje para llegar al conocimiento. Y más o menos podés llegar a conocer algunas cosas. Vos sabés algunas cosas. No sabes todo, no, pero sabés algunas cosas. Algo tenés claro. Ahora, para llegar a la última gran estación, que es profundizar mucho los conocimientos, y además necesitas muchos años de vida, la última etapa precisamente es la etapa de la sabiduría. Y para eso necesitas muchos conocimientos, haberte animado al conocimiento humano, haber capitalizado todas tus experiencias, experimentado. Haber experimentado muchas cosas, haberte perdonado muchas cosas, haber perdonado muchas cosas. Eso es fundamental, sí, porque me hicieron y me jodieron, y vos también jodiste y afectaste. No es que a vos te jodieron, te abusaron, te pegaron, te castigaron, vos también a lo mejor te mandaste mucho. Entonces eso es fundamental, no llegar a esa etapa con remordimientos o resentimientos o rencores, ¿sí? Perdonar y perdonarse también. Y a esa etapa, esa gran última estación, que es la sabiduría, está vinculado a eso que es después de los 80 años. Exactamente. Maravilloso. Por eso es maravilloso estar con alguien que tenga más de 80 años y, como vos decías, sea sabio. Sea sabio, escucharlo. Con mucha sabiduría. Así es.